Hubo un hombre que murió instantáneamente por un acto íntimo. No fue accidental, no fue enfermedad, fue el juicio directo de Dios. Su nombre era Onán, y lo que hizo en la oscuridad de su alcoba desató la ira celestial. Durante siglos, la Iglesia malinterpretó su pecado, pero la verdad es más oscura, más profunda y más relevante de lo que imaginas. No se trata solo de sexualidad, se trata de egoísmo, pactos quebrantados y el rechazo al propósito divino. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de leer la Escritura. Génesis 38, versículo 10. Una sola línea, 14 palabras en hebreo. Y desagradó a Jehová lo que hacía, y también a él le quitó la vida, sin advertencia, sin enfermedad progresiva, sin segunda oportunidad. Onán cayó fulminado. Imagina esa escena, una alcoba en la antigua Canaán, dos cuerpos, un acto que debería generar vida, pero termina en muerte. No la muerte del esperado heredero, sino la del propio Onán. ¿Qué clase de transgresión merece una intervención tan inmediata y letal del Altísimo? ¿Fue el acto sexual en sí? ¿Fue el método anticonceptivo? Durante siglos, la tradición religiosa construyó doctrinas enteras sobre esta narrativa. Pero la verdad bíblica es más compleja, más oscura, más reveladora. Onán no era un extraño para Dios. Era hijo de Judá, nieto de Jacob, bisnieto de Isaac. Sangre patriarcal corría por sus venas. El pacto abrahámico pulsaba en su linaje. Él conocía las promesas. Sabía que de su tribu vendría el Mesías. Conocía la ley del levirato, esa ordenanza sagrada que protegía a las viudas y preservaba los nombres en Israel. Su hermano mayor, había muerto bajo juicio divino por su maldad. Ahora Tamar, la viuda, esperaba. La ley era clara. El hermano debía darle descendencia al difunto, perpetuar su memoria, proteger su heredad. Pero Onán calculó, midió, decidió. Si le doy un hijo, la herencia se dividirá. Si ella permanece estéril, todo será mío. Y así, en el momento más íntimo, ejerció control. Derramó su semilla en tierra, tomó el placer, negó el propósito, cumplió la apariencia del deber, pero saboteó su esencia, y el cielo observaba. Para entender por qué murió Onán, debes primero entender qué es el levirato. La palabra viene del latín levir, que significa cuñado, pero su raíz espiritual es mucho más antigua. Deuteronomio 25, versículos 5 al 10, lo codifica formalmente. Cuando un hombre casado muere sin hijos, su hermano debe tomar a la viuda y darle descendencia. El primogénito de esa unión lleva el nombre del difunto, preserva su heredad y perpetúa su memoria en Israel. No era una sugerencia cultural, era mandamiento divino. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión hebrea, tu nombre es tu esencia, tu heredad es tu pacto, tu descendencia es tu eternidad terrenal. Morir sin hijo era ser borrado. Era como si nunca hubieras existido. El levirato era misericordia institucionalizada, protegía a la viuda vulnerable, honraba al hermano fallecido, mantenía intacta la estructura tribal y, más profundamente, preservaba la línea mesiánica. Piensa en esto. Jesús vendría de la tribu de Judá. Onán era de Judá. Tamar también entraría en esa genealogía mesiánica, pero solo después de este drama oscuro. Cada eslabón importaba. Cada generación era crucial. Por eso el pecado de Onán no fue meramente personal o privado. Fue cósmico. Fue un ataque indirecto al plan redentor. El enemigo siempre ha intentado cortar la línea de la promesa. Intentó con Eva. Intentó con Abraham. Intentó con Moisés. Y aquí, a través del egoísmo calculado de un hombre que prefirió riqueza a obediencia, intentó secar el linaje que produciría al Salvador. Pero Dios no permitiría sabotaje silencioso. El juicio fue inmediato, porque la amenaza era existencial. Ahora, aquí está la paradoja que hiela la sangre. Onán cumplía ritualmente con su deber. Se acostaba con Tamar, aparentaba obediencia. Nadie más sabía lo que hacía en privado. Solo Tamar podía sospechar. Solo Dios podía confirmar. Y Dios confirmó con muerte, porque para el Altísimo, la obediencia a medias es desobediencia completa. La adoración con reservas es idolatría disfrazada.
El servicio calculado es traición espiritual. Onán nos enseña algo aterrador. Puedes asistir a todos los ritos, cumplir todas las formas externas, mantener todas las apariencias, y aún así estar bajo juicio divino. Porque Dios no mira tus acciones públicas, mira tus intenciones ocultas, pesa tus motivaciones, discierne si tu corazón está dividido, y cuando encuentra que estás jugando con su pacto, tomando sus bendiciones pero negando su propósito, Él responde, a veces con silencio, a veces con disciplina, y a veces, como con Onán, con juicio final. La pregunta que resuena desde este antiguo texto hasta tu vida hoy es escalofriante. ¿En qué áreas estás cumpliendo la forma, pero negando la esencia? ¿Dónde estás tomando bendición, pero saboteando propósito? Detente un momento. Entra en la mente de Onán. No era un monstruo, no era un demonio encarnado. Era un hombre común enfrentando una disyuntiva difícil. Su hermano había muerto joven. La herencia familiar ahora estaba más concentrada. Si Onán engendraba un hijo a Tamar en nombre de ese niño técnicamente sería heredero de no suyo. La propiedad, los rebaños, la porción de tierra, todo se dividiría. Y Onán tenía sus propios hijos que alimentar, su propia esposa que mantener. ¿No era razonable proteger su futuro? ¿No era lógico asegurar el bienestar de sus propios descendientes? Aquí está el veneno. El egoísmo siempre encuentra argumentos racionales. La desobediencia siempre se disfraza de prudencia. Onán no pensaba, voy a rebelarme contra Dios. Pensaba, voy a ser práctico, voy a proteger lo mío. Dios entenderá. Pero Dios no entendió, porque lo que Onán llamaba prudencia, el cielo lo llamaba codicia. Lo que Onán consideraba protección familiar, Dios lo veía como traición al pacto. La diferencia entre obediencia y rebelión no siempre es dramática. A veces es sutil, a veces es un cálculo silencioso en la oscuridad, una decisión que nadie más verá, un compromiso que puedes racionalizar. Onán enfrentó la prueba más difícil: obedecer cuando la obediencia te cuesta, servir cuando el servicio te empobrece, honrar el pacto cuando el pacto contradice tu interés personal. Y él eligió su bolsillo sobre su hermano, su comodidad sobre su llamado, su herencia terrenal sobre su integridad celestial. Aquí está la lección que arde. Dios no te pide obediencia fácil, te pide obediencia costosa. No te pide que des lo que te sobra, te pide que des lo que necesitas. Abraham tuvo que soltar a Isaac, Moisés tuvo que dejar el palacio, Ruth tuvo que abandonar Moab, Pedro tuvo que salir de la barca. Cada acto de fe verdadera implica pérdida. Cada paso de obediencia genuina requiere sacrificio. Y cuando calculas cómo obedecer sin perder, cómo servir sin sufrir, cómo seguir sin soltar, ya has fallado, porque esa no es fe, es negociación. Y Dios no negocia, Él ordena, Él promete, Él sostiene, pero no negocia. Onán midió el costo de obedecer, pero nunca midió el costo de desobedecer. Calculó cuánto perdería al dar vida en nombre de su hermano, pero nunca calculó cuánto perdería al negársela. Pensó que su astucia lo protegería, que su secreto permanecería oculto, que podría tomar placer y negar propósito indefinidamente. Pero hay un versículo que resume su destino, aunque no esté escrito directamente sobre él. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Números 32, versículo 23 advierte: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado de Onán lo alcanzó antes de que pudiera repetirlo. El juicio fue rápido porque la misericordia ya había sido extendida. Su hermano, ya había sido juzgado. La familia ya había recibido advertencia. Onán conocía el patrón, aún así eligió el riesgo y perdió todo. Durante siglos, la historia de Onán fue usada para condenar la anticoncepción, la masturbación y diversos actos sexuales. La palabra onanismo entró al vocabulario teológico como sinónimo de autogratificación sexual. Pero ese enfoque pierde completamente el punto bíblico. El pecado de Onán no fue primariamente sexual, fue relacional, pactual y económico. Fue el rechazo deliberado a cumplir una responsabilidad familiar sagrada. Fue el uso del cuerpo de Tamar para su placer,
mientras la despojaba de su derecho a la maternidad, a la seguridad, a la dignidad. Fue egoísmo vestido de intimidad. Fue tomar sin dar, recibir sin honrar, usar sin amar. Mira la perversión completa. Tamar estaba atrapada. Como viuda sin hijo del primogénito, no podía casarse con nadie más hasta que se cumpliera el levirato. Estaba legalmente vinculada a la familia de Judá, esperando, confiando, y noche tras noche, Onán la usaba y la traicionaba, tomaba su cuerpo, negaba su futuro, la mantenía en un limbo cruel. Ella envejecía sin esperanza de maternidad, sin seguridad económica, sin dignidad social. En una cultura donde la identidad femenina estaba ligada a la maternidad, Onán la estaba borrando. Y lo peor, ella no podía denunciarlo. ¿A quién le diría? ¿Cómo probaría lo que ocurría en privado? Estaba atrapada en un abuso silencioso, sostenido por quien debía protegerla. Por eso Dios intervino, porque cuando los sistemas humanos fallan en proteger al vulnerable, el cielo actúa. Cuando el abuso se esconde detrás de estructuras legales, cuando el poderoso manipula al débil en la oscuridad, cuando la víctima no tiene voz, Dios se convierte en su defensor. El Salmo 146, versículo 7 dice: Jehová defiende la causa del oprimido. Proverbios 23, versículos 10 y 11 advierten: No muevas el lindero antiguo, ni entres en las heredades de los huérfanos, porque su defensor es poderoso, y él defenderá la causa de ellos contra ti. Tamar era esa huérfana, Onán era ese invasor, y Dios fue su redentor. Entonces, ¿cuál fue realmente el acto prohibido? No fue el coitus interruptus en sí, fue la violación del pacto de lealtad familiar, fue el despojo premeditado del derecho de una viuda, fue la codicia que se disfraza de prudencia, fue el uso manipulador del cuerpo de otro para beneficio propio sin reciprocidad, fue la traición a un hermano muerto que ya no podía defenderse, fue, en esencia, el asesinato de un futuro, porque cada vez que Onán derramaba su semilla en tierra, estaba matando la posibilidad del hijo de Er. Estaba borrando una generación, estaba robando una herencia. Y Dios dijo: basta. Aquí está la verdad que muchos prefieren ignorar. Hay pecados sexuales que la Biblia trata con paciencia y restauración, pero hay pecados de codicia, manipulación y traición al pacto que provocan juicio inmediato, porque Dios puede perdonar debilidad, pero castiga la crueldad calculada. Vivimos en una época que glorifica la autonomía individual, tu vida, tus reglas, tu cuerpo, tu decisión. Tú no le debes nada a nadie. Este individualismo radical nos hace imposible entender la narrativa de Onán, porque en la cosmovisión bíblica, tu vida nunca es solo tuya. Naciste en un pacto, fuiste engendrado con propósito, eres eslabón en una cadena que comenzó antes de ti y continuará después de ti. Primera de Corintios 6, versículo 19 pregunta: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Onán pertenecía a un pacto familiar. Su cuerpo, su semilla, su capacidad reproductiva, nada era completamente suyo. Todo estaba bajo jurisdicción del pacto abrahámico. Cuando Dios llamó a Abraham, le prometió 3 cosas: tierra, descendencia y bendición universal. Génesis 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cada hijo de Abraham llevaba esa responsabilidad. No vivían para sí mismos, vivían para perpetuar la promesa, para ser canal de bendición, para preservar la línea del Mesías. Onán no era libre de decir: esta es mi semilla, hago con ella lo que quiero, porque su semilla portaba el pacto. Su capacidad generativa estaba consagrada a un propósito mayor, y cuando la usó egoístamente, cuando la derramó estérilmente, cuando la negó al propósito divino, profanó algo sagrado. Piénsalo así: imagina que te confían un tesoro nacional, un artefacto invaluable. Tu trabajo es custodiarlo y pasarlo a la siguiente generación, pero tú decides: esto vale mucho, si lo paso, perderé su valor. Mejor lo guardo para mí. ¿Qué eres? ¿Un ladrón? ¿Un traidor? Onán era custodio de algo más valioso que oro, el linaje mesiánico.
y decidió robarlo para sí mismo. Por eso el juicio fue severo, porque no robaba solo a Tamar, robaba a generaciones futuras, robaba al propósito eterno de Dios. Ahora aplica esto a tu vida. ¿Qué te ha confiado Dios? No solo posesiones materiales, hablo de dones espirituales, talentos, influencia, conocimiento, oportunidades, relaciones. Cada uno es un depósito sagrado, cada uno está destinado a bendecir a otros, no solo a ti. Cuando acumulas sin compartir, cuando usas tu influencia solo para tu beneficio, cuando retienes tu don porque, si lo doy, perderé ventaja, eres Onán. Estás derramando en tierra lo que debía fructificar en vidas. La parábola de los talentos en Mateo 25 termina con un siervo siendo lanzado a las tinieblas. ¿Por qué? No robó, no mató, no blasfemó, solo enterró lo que se le confió, solo guardó para sí lo que debía multiplicar, y fue suficiente para condenación. La verdad ardiente es esta: tus dones no son tuyos, tu semilla, literal o metafórica, no es tuya, tu vida no es tuya, fuiste comprado, fuiste llamado, fuiste comisionado, y un día tendrás que rendir cuentas de lo que hiciste con lo que se te confió. Génesis 38, versículo 10. 17 palabras en español. Y desagradó a Jehová lo que hacía, y también a él le quitó la vida. Sin proceso, sin apelación, sin tiempo para arrepentirse. Un día Onán estaba vivo, al siguiente muerto. ¿Qué nos dice esto sobre el carácter de Dios? Nos aterra, porque preferimos un Dios predecible, un Dios que siempre perdona, un Dios que nunca actúa drásticamente. Pero la Escritura presenta un Dios de paciencia infinita, hasta que esa paciencia se agota, un Dios de misericordia abundante, hasta que la misericordia es rechazada una vez demasiadas, un Dios lento para la ira, pero que finalmente se aira. Génesis 6, versículo 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hay un límite, hay una línea, y Onán la cruzó. ¿Por qué tan rápido? Porque ya había habido advertencia. Su hermano fue juzgado antes. Génesis 38, versículo 7. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. La familia había visto juicio divino. Sabían que Dios observaba. Sabían que Dios actuaba. Onán no tenía excusa de ignorancia. Él pecó con conocimiento, pecó con advertencia previa, pecó deliberadamente, y Dios respondió proporcionalmente. Hebreos 10, versículo 26 advierte: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Onán tuvo conocimiento, tuvo advertencia, tuvo oportunidad, y desperdició todo. Pero hay algo aún más oscuro aquí. Dios no solo juzgó a Onán por desobedecer una ley ceremonial, lo juzgó porque su pecado tenía víctima. Tamar sufría, era abusada, era despojada, y cuando el abuso es sistemático, cuando el poderoso oprime al vulnerable deliberadamente, cuando la injusticia es calculada, la misericordia de Dios hacia el opresor se acorta. Santiago 5, versículos 4 al 6. El clamor de los que habían cosechado ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, habéis condenado y dado muerte al justo. El pecado privado que lastima a otro se convierte en clamor público ante Dios, y Dios responde: aquí está la verdad que helará tu alma. Puedes jugar con Dios en ciertas áreas y recibir paciencia extendida. Puedes luchar con debilidades y encontrar gracia repetida. Pero cuando tu pecado destruye a otro, cuando tu egoísmo roba el futuro de alguien vulnerable, cuando usas y desechas a quien Dios ama, has cruzado a territorio peligroso. Porque Dios es paciente contigo, pero es celoso por sus pequeños, es lento para ira personal, pero rápido para defender al oprimido. Proverbios 6, versículos 16 al 19, lista 7 abominaciones a Dios. La última: el que siembra discordia entre hermanos. Onán no solo pecó, destruyó familia, traicionó lealtad, sembró dolor y pagó con su vida. La pregunta que resuena: ¿a quién estás lastimando con tu pecado privado? ¿Quién sufre las consecuencias de tu egoísmo oculto? La muerte de Onán nos incomoda,
Preferimos las historias de Dios sanando leprosos, perdonando adúlteras, restaurando hijos pródigos. Pero Dios matando a un hombre por un acto sexual privado, eso desafía nuestra imagen de un Dios de amor. Sin embargo, precisamente aquí vemos el amor de Dios, pero un amor más complejo de lo que admitimos, porque el amor verdadero no tolera todo. El amor verdadero protege, y a veces, proteger al vulnerable requiere detener al opresor. Dios amaba a Tamar, Dios amaba al hijo no nacido de Er, Dios amaba el pacto, Dios amaba la línea mesiánica, y detener a Onán era acto de amor hacia todos ellos. Mira lo que este juicio revela. Primero, Dios ve en secreto, nada está oculto, ni tus acciones privadas ni tus motivaciones internas. Hebreos 4, versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Onán pensó que su secreto estaba a salvo. Estaba equivocado. Segundo, Dios defiende al oprimido. No puedes abusar del vulnerable y esperar que Dios permanezca neutral. Salmo 103, versículo 6. Jehová hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Tercero, Dios toma el pacto en serio, más en serio de lo que nosotros. Cuando prometió a Abraham, firmó con sangre. Cuando estableció levirato, lo respaldó con su autoridad. Despreciar el pacto es despreciar a Dios mismo. Pero aquí está el elemento más aterrador. Dios no explicó, no envió profeta, no dio advertencia verbal, solo actuó. ¿Por qué? Porque la advertencia ya había sido dada en Er, porque la ley ya era conocida, porque el pacto ya estaba establecido. Dios no debe explicarse cada vez. Cuando ya has hablado, esperas obediencia. Cuando ya has advertido, esperas respuesta. Onán tuvo toda la información necesaria. Lo que no tuvo fue voluntad de obedecer. Y Dios no negocia con rebeldía informada. Ahora, la pregunta que esto genera es profunda. ¿Dios sigue actuando así hoy? ¿Sigue matando a opresores? ¿Sigue juzgando inmediatamente? La respuesta honesta es, a veces sí. Hechos 5. Ananías y Safira mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Primera de Corintios 11, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, por profanar la cena del Señor. Apocalipsis 2, versículos 22 y 23. Jesús promete matar a los hijos de Jezabel por su fornicación impenitente. Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la era. Vivimos en tiempo de gracia extendida antes del juicio final. Pero eso no significa ausencia de juicio temporal. Significa paciencia extendida, no anulada. La revelación final de esta historia es esta. El amor de Dios y la ira de Dios no son contradictorios. Son dos expresiones de la misma santidad. Dios ama demasiado para tolerar el mal indefinidamente. Ama demasiado a las víctimas para permitir que los opresores continúen impunes. Su paciencia es estratégica, no debilidad. Y cuando termina, termina completamente. Ahora viene el espejo. La pregunta que Onán te hace desde su tumba antigua. ¿Dónde estás obedeciendo a medias? ¿Dónde estás cumpliendo la forma pero negando la esencia? ¿Dónde tu vida religiosa es teatro y tu corazón está dividido? Porque esa es la lección más penetrante de esta narrativa oscura. Onán iba a la cama con Tamar, aparentaba cumplir, pero saboteaba el propósito. Y hay 1000 maneras en que hacemos exactamente lo mismo. Vamos a la iglesia, pero nuestro corazón está en el mundo. Cantamos adoración, pero servimos a ídolos en privado. Damos ofrendas, pero retenemos nuestras vidas. Oramos, pero no obedecemos. Leemos la Biblia, pero ignoramos lo que dice. Jesús confrontó esto en Mateo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Los fariseos eran expertos en obediencia a medias. Ayunaban para ser vistos, diezmaban, hasta la menta y el eneldo, pero descuidaban justicia y misericordia. Oraban largamente, pero devoraban las casas de las viudas, forma impecable, corazón podrido, y Jesús los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, muerte por dentro. Onán era un fariseo 1400 años antes de Cristo. Cumplía el ritual,
negaba el corazón, y Dios lo juzgó. ¿Qué áreas de tu vida operan así? Tal vez tu matrimonio. Permaneces casado legalmente, pero emocionalmente has abandonado. Compartes techo, pero no corazón. Cumples obligaciones mínimas, pero niegas intimidad verdadera. Eres Onán con tu cónyuge, o tu trabajo. Haces lo suficiente para no ser despedido, pero tu corazón no está en lo que haces. Robas tiempo, desperdicias talento, tomas salario sin dar excelencia. Eres Onán con tu empleador, o tu ministerio. Sirves en la iglesia, pero por imagen, no por amor. Enseñas, pero no vives lo que enseñas. Cantas, pero no adoras. Predicas, pero no oras. Cumples posición sin poseer pasión. Eres Onán delante de Dios. La verdad incómoda es esta. Dios prefiere tu honesta rebelión a tu hipócrita obediencia. Prefiere que digas «no quiero» a que digas «sí, Señor» y hagas lo contrario. Porque la obediencia falsa es más insidiosa que la desobediencia clara. La obediencia falsa te engaña a ti mismo. Te hace pensar que estás bien con Dios cuando no lo estás. Te da falsa seguridad. Te adormece espiritualmente. Y cuando venga el día del juicio, descubrirás que toda tu vida religiosa fue teatro vacío. Mateo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué requiere Dios? Totalidad, sinceridad brutal, corazón sin dividir. Marcos 12, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo, no 95%, no las áreas cómodas. Todo. El pecado de Onán tiene un nombre, egoísmo espiritual. Es esa perversión sutil donde usas las cosas de Dios para tu beneficio personal sin rendirle el fruto que Él demanda. Tomas bendición pero niegas propósito. Recibes gracia, pero no produces obediencia. Disfrutas privilegios, pero evades responsabilidades. Y este es quizás el pecado más común entre creyentes, porque es fácil identificar pecados obvios, adulterio, robo, asesinato. Pero el egoísmo espiritual se disfraza de legítima autopreservación, se esconde detrás de sabiduría, se justifica con prudencia y mata tu llamado silenciosamente. Jesús contó una parábola en Lucas 12, versículos 16 al 21. Un hombre rico tuvo cosecha abundante, construyó graneros más grandes. Dijo, «Alma mía, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate». ¿Qué hizo mal? No robó, no mató, no blasfemó, solo acumuló, solo pensó en sí mismo, solo olvidó que su abundancia no era para él solo. Y Dios dijo, «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma». El hombre murió, los graneros quedaron llenos, pero su alma estaba vacía, porque había vivido solo para sí. ¿Te suena familiar? Es Onán con otra máscara, acumular para sí, negar a otros, proteger lo propio, ignorar el propósito mayor y enfrentar juicio divino. El egoísmo espiritual se manifiesta de formas múltiples. Está en el creyente que solo busca a Dios cuando necesita algo, pero no cuando Dios lo llama a servir. Está en quien asiste a la iglesia para recibir bendición, pero nunca para ser bendición. Está en quien estudia la Biblia para acumular conocimiento, pero no para transformar carácter. Está en quien ora por sus necesidades, pero nunca intercede por otros. Está en quien canta en el culto para sentirse bien, pero no para glorificar a Dios. Es la adoración como terapia personal, en lugar de ofrenda sacrificial. Es la fe como herramienta de prosperidad, en lugar de cruz de rendición. Es usar a Dios, en lugar de servir a Dios. Pablo confrontó esto en Filipenses 2, versículo 21. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos, no algunos, no los malos, todos. Es la tendencia natural del corazón caído. Usar todo, incluso las cosas sagradas, para beneficio propio. Por eso la salvación no es solo perdón de pecados, es crucifixión del yo. Gálatas 2, versículo 20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando el yo realmente muere, el egoísmo muere con él. Pero mientras el yo reine, el egoísmo gobernará, incluso tu vida espiritual. ¿Cómo sabes si sufres de egoísmo espiritual? Pregúntate, ¿qué estoy dando que realmente me cueste? ¿Qué estoy entregando que no sea mi excedente? ¿A quién estoy bendiciendo más allá de mi círculo inmediato? ¿Qué estoy sembrando en tierra ajena? Porque Onán derramaba su semilla en tierra, pero tú, ¿dónde siembras la tuya? ¿Solo en tu propio jardín? ¿Solo donde verás beneficio directo? Entonces eres Onán, y el juicio puede que no sea muerte física inmediata, pero será esterilidad espiritual, vida sin fruto, ministerio sin impacto, existencia vacía, y al final, escuchar, nunca te conocí. Hemos caminado por territorio oscuro, hemos visto muerte divina, hemos confrontado egoísmo disfrazado, hemos medido la distancia entre obediencia aparente y obediencia real. Y ahora llegamos al final con una sola pregunta pendiente. ¿Qué harás tú? Porque esta no es historia para analizar académicamente, es espejo para mirarte honestamente, es advertencia para escuchar seriamente, es llamado para responder completamente. Onán tuvo oportunidad, la desperdició. Tú también tienes oportunidad, hoy, ahora, mientras lees estas palabras, mientras el Espíritu habla, antes de que la paciencia divina termine. Entonces, escucha la oración que debes hacer si algo de esto ha tocado tu corazón. Padre Celestial, vengo sin máscaras, sin excusas, sin justificaciones. Reconozco que he vivido con obediencia dividida. He tomado tu bendición y negado tu propósito. He usado lo sagrado para mi beneficio. He aparentado servicio mientras preservaba mi comodidad. He sido Onán de formas que no quiero confesar, pero tú ya las conoces. Tú ves mi corazón, tú pesas mis motivaciones, y yo no quiero morir bajo juicio como Onán. No quiero vivir en esterilidad espiritual. No quiero llegar al final y descubrir que toda mi vida religiosa fue teatro vacío. Señor, hoy te entrego las áreas que he retenido. Te entrego mi semilla, literal y metafórica. Te entrego mis dones, no para acumular, sino para sembrar. Te entrego mi tiempo, no para desperdiciarlo, sino para invertirlo en tu reino. Te entrego mis relaciones, no para usarlas, sino para bendecirlas. Te entrego mi dinero, no para atesorarlo, sino para multiplicarlo en propósito eterno. Te entrego mi voluntad, que es lo más difícil, porque quiero lo que tú quieres, quiero ir donde tú envíes, quiero dar lo que tú pidas, aunque me cueste, aunque me duela, aunque me empobrezca terrenalmente. Rompe mi egoísmo espiritual, crucifica mi yo que siempre busca su propio interés, y levanta en mí un corazón que late con tu pacto, que vive para propósito mayor, que entiende que mi vida no es mía, que sabe que cada bendición es depósito para bendecir, que acepta que cada don es responsabilidad, no privilegio. Hazme fiel, hazme íntegro, hazme obediente en lo secreto, no solo en lo público, porque no quiero tu juicio, quiero tu aprobación, no quiero esterilidad, quiero fruto, no quiero existencia vacía, quiero vida abundante en ti. Y si hay alguien a quien he lastimado con mi egoísmo, muéstramelo. Si hay herencia que he robado, corrígeme. Si hay propósito que he saboteado, restáurame. Amén. Ahora, si esta oración ha sido tuya sinceramente, escribe en los comentarios una sola palabra: rendido. No como proclamación orgullosa, como confesión humilde, como pacto renovado, como declaración de que hoy algo murió en ti, el viejo yo que vivía solo para sí, y algo nació, el nuevo yo que vive para él. El cielo apostó a tu fe, como apostó a Job, como probó a Abraham, como refinó a David, no para destruirte, para revelarte, no para condenarte, para transformarte. Y cuando pases la prueba, cuando obedezcas costosamente, cuando des lo que te cuesta, escucharás lo que Onán nunca escuchó. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la promesa, ese es el destino, esa es la recompensa de quien obedece completamente, no a medias, de quien vive para el pacto,
no para sí mismo, de quien siembra vida, no muerte, que así sea en ti. Amén y amén.